Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por acompañarnos en esta mitad de semana, miércoles 10 de noviembre de 2021, con lo más relevante en la información cultural de México y el mundo. Hoy haremos un viaje por Chicago, Nueva York, iremos a Frankfurt, un programa muy rico y muy variado que hemos preparado para ustedes. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y a todo el equipo que hace posible esta transmisión allá en las instalaciones de Canal 22, bajo la capitanía de Sergio Camus. Amigo, muchas gracias, muy buenas noches. Y arrancamos a partir de hoy hasta el viernes 12 de noviembre. Se llevarán a cabo las actividades del 20º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, un encuentro que este año se enfoca particularmente hacia la promoción de la escritura y la lectura en lenguas originarias. Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas, nos comparte más sobre esta edición. El Congreso lleva por nombre La Biblioteca y el Lenguaje, una cuestión de identidad. Y esto va enmarcado dentro de todo un programa que estamos haciendo en conjunto con la Dirección General de Culturas Populares para promover la escritura y la lectura en lenguas originales. Entonces, por eso este Congreso va en ese sentido, ¿no? Entonces, es decir, el que se vea la importancia de estas lenguas y qué relación tienen con el mundo de las bibliotecas. De hecho, ya de un par de años atrás se comenzó, se trató la idea de crear bibliotecas con acervos en lenguas originarias, y tenemos ya más de 400 bibliotecas que tienen importantes acervos en lenguas indígenas. Es un esfuerzo muy, muy importante, y desde luego la idea es continuar haciéndolo hasta lograr una cobertura casi total, ¿no? o total. La pandemia, si bien nos causó, desde luego, muchos problemas, también nos hizo ver el mundo de una forma distinta. O sea, ya no podemos, si regresamos a lo mismo cuando esto finalmente acabe, significa que no aprendimos nada absolutamente de lo que pasó, ¿no? Entonces, claro que tenemos que adecuarnos a unos nuevos tiempos. Eso, te digo, implica que hay muchos retos. Tenemos que lograr la conectividad total en las bibliotecas con el Internet. Tenemos que, desde luego, restaurar bibliotecas que al estar mucho tiempo cerradas, pues sufrieron daños. Tenemos que lograr que los usuarios otra vez empiecen a acudir a las bibliotecas. Tuvimos una conferencia magistral con la maestra Yasnaya Elena, una gran escritora, lingüista, traductora, investigadora, activista, bueno, un montón de cosas de origen mije, ¿no? Una conferencia que dio ella sobre las bibliotecas orales y mecanismos de transmisión de conocimiento. Ahora, en este congreso va a haber 5 mesas, van a ser a distancia, todas ellas. La mesa 1 lleva por título El lenguaje a través de las generaciones. Cómo comunicarse con los usuarios en cada entidad. La mesa 2 es Lenguas originales indígenas, cómo conocerlas para convivir las bibliotecarias y los usuarios de las bibliotecas. La mesa número 3 es el lenguaje popular, refranes, coplas y lírica folclórica, los recursos lúdicos para favorecer experiencias de intercambio cultural. La mesa 4 lleva por nombre Bibliotecas Públicas, un espacio comunitario para preservar la identidad. Y por último, la mesa 5 tratará el tema de la importancia de la biblioteca para preservar el lenguaje identitario, el gran reto de ser incluyente. Una gran propuesta, una muy buena invitación, regresar a las bibliotecas públicas. Y en otra información, arrancó el Buen Fin, pero no solo se trata de grandes pantallas o de promociones en los centros comerciales. ¿Por qué no aprovechar esta temporada para adquirir artesanías, fomentar el trabajo de las personas de nuestra tierra? Hay un convenio muy interesante que ofrece el Fonarte a los artesanos, y aquí está la gran noticia.
en una ceremonia celebrada en la Secretaría de Economía, y la cual marca el arranque de la campaña del Buen Fin 2021, fue anunciado un convenio celebrado entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, con el cual se busca la reactivación económica del sector artesanal del país, al igual que garantizar la propiedad de esta producción. Como parte del convenio celebrado con FONART, la Junta de Gobierno del Instituto autorizó un descuento del 90% en las tarifas a todos aquellos maestros artesanos que estén en colaboración y en contacto con el FONART. Consideramos que esta es parte importante para la reactivación económica y, como mencionaban, para el crecimiento futuro de nuestro país. Este descuento, además de estimular el uso de la propiedad industrial por parte de los maestros artesanos, se complementa con actividades de asesoría para el registro de marcas y diseños. Dentro de las instalaciones de la Secretaría de Economía, se habilitó un espacio para exhibición y venta de artesanías, piezas cuyo acopio se realizó en diversas entidades del país y fueron creadas por diversos grupos indígenas. Dicho acopio se realiza con el pago en efectivo a estos sectores, además de con una contraloría social. Cada pieza que está en las tiendas de FONART ha sido ya pagada al sector artesanal a través de estos mecanismos. Es un gusto, por lo tanto, que la Secretaría de Economía nos haya hecho el favor de abrir un espacio dentro de sus instalaciones para que, además de las tiendas físicas que tenemos en Patriotismo, en Avenida Reforma y en Los Pinos, puedan ustedes acceder a través del Buen Fin, también adquirir aquí en la Secretaría de Economía los productos artesanales para un sector al que le urge la reactivación económica. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, destacó que esta estrategia empata con los 3 ejes del Plan Nacional de Desarrollo: diversificación, inclusión e innovación. Y hemos decidido darle la mano hoy al tema de la inclusión. La inclusión, al estar aquí con productos o dando la cara con los productos de FONART, que representan las raíces nuestras, y también uno de los sectores que se vio más afectado por el tema de la pandemia, que son la parte de artesanía y la parte de mujeres. Los detalles del convenio y sus procedimientos se encuentran disponibles en la página electrónica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y cambiando de tema, les platicamos que el Museo Nacional de San Carlos nos invita a descubrir el proyecto artístico y cultural que emprendió la Secretaría de Educación Pública desde sus inicios, desde aquellas épocas de José Vasconcelos, con una exposición que se suma a los festejos por el centenario de la institución. Un recorrido por los principales proyectos que realizó la Secretaría de Educación Pública y en la que participaron creadores como Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Carlos Chávez, Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Adolfo Besmogart, Gabriela Mistral, Lola Cueto, Rosario Cabrera y Graciela Amador, esposa de Alfaro Siqueiros, es lo que se presenta en la muestra El Proyecto Artístico y Cultural de la Secretaría de Educación Pública. El proyecto de la Secretaría y sobre todo el arte y la cultura sirvieron para hacer una cohesión o un proyecto nacional realmente, ¿no? De resurgimiento y de recomposición nacional, ¿no? Entonces, en este sentido, sí creemos que el recorrido y la exposición dará una visión de todo un proyecto de nación. México estaba saliendo de una guerra, tenía una crisis económica y el analfabetismo era muy grande. Es por esto que los proyectos artísticos y culturales de la SEP en sus primeras 2 décadas abarcaron distintos medios como el teatro, la radio, la música y la edición de diferentes colecciones. De hecho, el muralismo no lo abordamos como tal en la exposición. Esta fue una decisión muy consciente, porque realmente el muralismo es otro tópico y varios y otros museos también están preparando exposiciones al respecto. Entonces, realmente no abordamos el muralismo como tal, pero sí abordamos a muchos de los artistas que estuvieron involucrados, ¿no? Por ejemplo, Roberto Montenegro, quien fue el artista, creo que tal vez más cercano a Vasconcelos. También tenemos cosas sobre él. Tenemos, por ejemplo, el método de dibujo de Adolfo Besmogart, que se implantó en la Ciudad de México en 1921. Tenemos el proyecto de las
escuelas de pintura al aire libre. La muestra, que se presenta en el Museo Nacional de San Carlos, continúa con la Escuela al Aire Libre de Grabado y Talla Directa, el proyecto de las misiones culturales que tenía al maestro como pieza clave para combatir el analfabetismo. El Teatro Guiñol, la realización de la película Redes, los cuentos Troca, El Poderoso de Germán Liz Arzubide, que se hicieron para radio y después se publicaron, y por supuesto la labor editorial. Pues sobre todo tuvo aciertos y tuvo por supuesto errores, ¿no? Entonces también creo que también nos queda claro a esta distancia que tenemos un poco tanto los aciertos como los errores, pero creo que fue un proyecto de una envergadura realmente importante en el que se tenía un presupuesto realmente importante en esa época también para llevarlo a cabo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y hoy se dieron a conocer la lista de nominados a los premios TAL 2021, galardones que reconocen lo mejor de la televisión pública en América Latina. Y hay que decirlo, estamos muy contentos y muy honrados porque Canal 22 ha recibido un total de 5 nominaciones en la categoría para serie web de Noticias 22 Digital, Geografía de la Ausencia. También manos arriba compite la categoría de microprograma infantil, y tanto la temporada 5 de Me Canso Ganso como la temporada 8 de Chamuco TV están nominadas al premio de Mejor Magazine. Nueva Física también está en la lista de nominados en la categoría de Mejor Programa de Ciencia y Tecnología. De verdad, enhorabuena para todos nuestros compañeros que hacen posible cada uno de estos proyectos, de estos programas, con siempre la mira de llegar hasta ustedes y traer una variedad distinta de voces, de ideas, de programación que llenen sus ojos y su imaginación. Enhorabuena para todos los nominados de los premios TAL. Momento de hacer una brevísima pausa. Ya volvemos. Y nos vamos a recorrer el mundo. El Museo de Arte Contemporáneo Schilling-Kunsthalle en la ciudad de Frankfurt rinde un homenaje con una gran retrospectiva a Paula Modersohn-Becker, una de las mayores exponentes del expresionismo alemán. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos contará más detalles sobre esta importante exposición. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente hoy con motivo de una interesante exposición en la ciudad alemana de Frankfurt sobre una gran pintora del expresionismo alemán llamada Paula Modersohn-Becker. El Museo Schirm acoge una amplia retrospectiva dedicada al conjunto de la obra de la artista, que engloba un total de 120 obras, entre ellas pinturas y dibujos que dan a conocer, considerando el tiempo de creación, cómo se anticipó a los lineamientos del arte moderno. Valentina, en rasgos generales, ¿qué nos puedes contar sobre la obra de esta artista? A Paula Modersohn-Becker se la considera una vanguardista de su época. Su experimento con la paleta de colores fuertes, la simplificación en la representación de las formas en el plano y los motivos escogidos en sus lienzos le dieron un extraordinario estilo pictórico que muchos curadores consideran como atemporal y fascinante. La obra de Paula Modersohn-Becker incluye retratos, entre ellos muchos de niños, representaciones de la vida rural durante su estancia en la colonia de artistas Worpswede, paisaje y naturalezas muertas. Lo que haya llamado quizás más la atención en su época son sus autorretratos, los cuales muchos de ellos eran desnudos, por ejemplo, durante su embarazo. La vida artística de la pintora fue corta pero muy intensa, ya que muere a los 31 años de edad, dejando casi una totalidad de 750 pinturas y más de 1000 dibujos. Paula Modersohn-Becker nace en la ciudad alemana de Dresde en 1876 y muere en 1907. Bueno, ya hablas de la maternidad, Valentina, pero ¿qué otras fuentes de inspiración rescatarías de su trabajo? En sus primeras obras se pueden ver representadas las influencias impresionistas, una pintura marcada por una paleta de colores pasteles. Sin embargo, su expresión artística cambió durante su segunda estancia en París, en el 1900, cuando toma contacto con las grandes obras de Paul Gauguin, Henri Matisse y Paul Cézanne. Haber crecido en el seno de una familia adinerada y con gran interés en el arte le permitió viajar y estudiar. Sus 4 viajes a París a lo largo de su vida le permitieron nutrirse de nuevas experiencias con la escena artística parisina y tomar bocanadas de aire nuevo que plasmaría en su trabajo.
Su vida creativa transcurre entre sus estancias en París y su vida en el campo, en la colonia de artistas en Worpswede, en el norte de Alemania, lugar donde conoce a su marido, el pintor paisajista Otto Modesson. Este lugar aislado de la ciudad y lejos de los lineamientos rígidos de la academia le permitieron vivir una experiencia única de contacto con la naturaleza, trabajando al aire libre, aprendiendo a captar los estados fugaces de la luz y reinterpretando la realidad de una manera expresiva y personal. Fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes y me despido hasta pronto con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Un fuerte abrazo hasta Alemania y como bien refieres, vale la pena revisitar no solo la obra, sino también la biografía de Paula Modersohn-Becker, ahora a propósito de esta gran retrospectiva. Muy interesante. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y continuamos recorriendo el mundo con la diáspora cultural. Nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué tiene esta noche? Vamos con Edgardo Bermejo. Bueno, hola Rafa, buenas noches. Pues hoy vamos a dedicar la diáspora cultural al evento que la semana pasada organizó el Consulado General de México en Chicago, porque se trata de una iniciativa realmente novedosa para comprender el fenómeno de los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero desde una nueva perspectiva, su relación con la comunidad afroamericana. Titulado Black and Brown Dialogue, es decir, un diálogo entre las comunidades negras y las comunidades mexicanas e hispanas en Estados Unidos. Este evento representó la primera vez en toda la historia de nuestra diplomacia consular en el que se busca un acercamiento real entre estos dos grupos de la población norteamericana. Además de nuestro consulado en Chicago, participaron en su organización la representación de la UNAM en Chicago, la Oficina de Justicia Racial y Equidad de la alcaldía de esa ciudad, y los consulados de México en Atlanta, en Houston y en Detroit. Entre los objetivos de este diálogo Black and Brown, se propuso un nuevo acercamiento entre los afroamericanos y los mexicanos hispanohablantes, tomando en cuenta que en muchos sentidos, Rafa, pues ambos enfrentan las mismas dificultades en relación a la violencia racial, los crímenes de odio, la discriminación, la desigualdad de oportunidades frente pues a la mayoría de la población blanca. ¿Cómo propiciar un nuevo tipo de acercamiento entre ambos grupos? ¿Cómo construir puentes de entendimiento para romper los estereotipos, los prejuicios que nos han mantenido separados como comunidades e incluso confrontados? ¿Cómo reconocer la riqueza y la diversidad cultural de ambas minorías, sus aportaciones en el pasado y en el presente de los Estados Unidos y el hecho mismo de que pues nosotros tenemos también una raíz africana en nuestra propia identidad cultural y que muchos migrantes mexicanos son a su vez portadores de esa herencia étnica y cultural africana? Son todas estas las preguntas que se abordaron en el diálogo, tal como lo explicó en la inauguración la embajadora Reina Torres, nuestra cónsul en Chicago, es cónsul general en Chicago. Vamos a escuchar lo que ella comentó en la inauguración de esta actividad que es en verdad pionera en muchos sentidos. La escuchamos y regresamos para seguir comentando de este evento muy singular y muy importante. Chicago has been a political and social epicenter in the defense and assertion of the rights of Afro-descendant community, but also has one of the strongest, most active and numerous communities of Mexican origin in the United States. For decades, local authorities, elected officials, activists, and organizations have worked and developed amazing projects to combat segregation and promote Black-brown unity. So the question was, how can we contribute from the consulate in this endeavor? At the core of the Mexican consular diplomacy are all the actions displayed by our consular network to collaborate with every actor and institution relevant in the empowerment and well-being of our nationals. Furthermore, after what happened in El Paso, Texas in 2019, when a senseless act of racism, xenophobia, and violence ended with the lives of 23 persons, 9 of them Mexicans, Secretary Ebrard asked all consuls to reinforce our work to promote a better understanding of our culture, to combat hate speech and discrimination, as well as to contribute to the creation of mechanisms to prevent and eradicate these incidents of violence.
Our Black-Brown dialogue today aims precisely at addressing these fundamental issues for the protection and empowerment of our fellow citizens, but also at building bridges with the African American community and making a contribution to one of the most transcendental debates taking place in our time here in the United States. With the support of the Cesar Chavez Institute, created by the Mexican Ministry of Foreign Affairs, UNAM Chicago, and the Together We Heal initiative of the City of Chicago, during 3 days of activities, speakers and panelists convened by the Consulate of Mexico in Houston, in Atlanta, in Detroit, and in Chicago, will remind us of our common African roots. We'll talk about the resilience of our entrepreneurs, and we'll address difficult and for sure controversial issues that affect the Hispanic and the African American populations. But most importantly, they will talk about solutions and the possibilities of collaboration, and what collaboration opens for both communities. We will hear from young Black and brown voices tonight. Bueno, pues como podemos ver, Rafa, se trata de buscar un nuevo acercamiento entre afroamericanos y mexicanos, de romper los estereotipos y los prejuicios que nos han mantenido separados, cuando en muchos sentidos, como ya decíamos, pues ambas comunidades abrazan las mismas causas y enfrentan los mismos retos. Hubo en este diálogo que duró 3 días, pues participaciones de muy alto nivel, muy representativas, con peso político y social en muchos sentidos. Entre ellas la vicegobernadora del estado de Illinois, Juliana Stratton, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, la senadora por Illinois, Celina Villanueva, de origen mexicano, e incluso el subdirector de la Policía del Estado, Kyle Bowman, o el congresista Edgar González, también de origen mexicano, además de empresarios, académicos, artistas, funcionarios y activistas de diversos movimientos sociales. Los 4 temas que se abordaron fueron la cultura como antídoto para erradicar el miedo mutuo y la incomprensión, la importancia de sanar las heridas del pasado y del presente en relación a los discursos del odio racial, el acceso a la justicia ante la creciente criminalización de las comunidades mexicanas y afroamericanas, y la atención de las disparidades que viven estas comunidades en relación a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, o más recientemente el tema del COVID. Siempre, Rafa, es muy estimulante ver estas acciones que son al mismo tiempo novedosas y yo diría muy valientes de nuestra diplomacia cultural y de nuestra diplomacia consular en los Estados Unidos para construir una nueva agenda social que nos ayude, pues a fin de cuentas, a mejorar las condiciones de vida de nuestros connacionales. Y por eso me pareció de la mayor relevancia dedicarle nuestro espacio esta semana. Fundamental, mi querido Edgardo, sobre todo si reflexionamos en la historia de Estados Unidos. La independencia fue en el siglo XVIII, 1776. Es una nación construida por minorías. Y esto que subrayas me parece fundamental y de ahí la importancia de diálogos como este. Muchas veces el racismo no necesariamente viene de los WASP, como se les conoce, los anglosajones. Muchas veces esos racismos son localizados y ubicados entre esas mismas minorías que hoy por hoy son mayoría en Estados Unidos, entiéndase, las distintas minorías, no solo afroamericanos, no solo mexicanos, sino también asiáticos, y nos podemos seguir con una larga lista de migrantes que han consolidado esta nación. Y yo creo que también es un muy buen comienzo empezar a reconocernos en los otros como mexicanos, y además es nuestro país vecino, no podemos cerrar esa frontera ideológica y cultural. Y qué bueno que se den estos diálogos para que haya este reconocimiento y empezar a consolidar, porque de verdad Estados Unidos es una gran nación conformada por estas minorías, Edgardo. Así es, un evento intercultural, interétnico, y yo diría uno de los momentos más frescos y vigorosos y novedosos de nuestra diplomacia mexicana en Estados Unidos. Pues a darle seguimiento y esperemos que esto tenga ecos y repercusión, no solo en siguientes congresos, sino también en otras latitudes, en otras regiones, donde nos empecemos, insisto, a reconocer entre todos. Muchísimas gracias, Edgardo. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Y vamos a pasar ahora al teatro, porque la compañía Máquina de Teatro nos invita a dar una vuelta en un carrusel teatral. Vamos a descubrir de qué se trata. Se ha declarado una guerra entre nuestra vida sensible
y nuestra esencia animal. La compañía La Máquina de Teatro, dirigida por Juliana Fessler y Clarisa Maleiros, se presentará en distintos espacios del Centro Nacional de las Artes. El público que decida acudir al carrusel teatral podrá ver una o las 3 obras que estarán presentando. Si optan por el paquete, existe un pasaporte especial. Hacer teatro y ir al teatro es un gesto social que nos hace muy bien en cuanto a seres humanos. Y después de este momento pandémico, donde estuvimos todos y todas encerradas dentro de nuestras casas, reencontrar a la gente es una cosa que uno redescubre este valor de reírse juntos, ¿no? De emocionarnos juntos, porque nos emocionamos distintos cuando estamos en comunidad. Un escritor fundamental para entender muchas de las relaciones de poder del siglo XX y evidentemente del siglo XXI, pero escogimos la vertiente de hablar desde sus cuentos y sus fábulas acerca de los animales. Así que nos vertemos a buscar todos esos cuentos y hacer de eso una experiencia para todos, para reflexionar acerca de nuestra relación con otras especies. Es la historia muy divertida de 2 pequeños astronautas que son títeres de gran tamaño, que van al espacio, un oaxaqueño y un yucateco, que van en su nave espacial, dejan su familia en México para intentar resolver los problemas ecológicos de la Tierra, y ahí se van encontrando con ajolotes, con personajes también que hacen parte de este universo cósmico. Es un espectáculo que también son 2 títeres grandes, 2 niñas, que tienen que hacer todo un recorrido hasta el Popocatépetl, también por cuestiones ambientales, y pasan por sus chinampas, y se van en sus trajineras. Siempre estamos buscando con La Máquina de Teatro traer de regreso esta cultura, ¿no?, a la escena, esta cultura mexicana que para nosotros es tan, ¿no?, importante. Noticias 22, Alberto Aranda. Se antoja el paquete, subirnos a este carrusel y disfrutar de estas 3 propuestas escénicas. Es momento de hacer una pausa esta noche en la mesa de debate 22. Kimberly Armengol recibe a Javier Sicilia y a 2 integrantes de la familia Levarón para hablar sobre la masacre de 2019 en la que murieron al menos 9 personas de la misma familia. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Ya volvemos. Mañana, 11 de noviembre, se cumplen 200 años del natalicio del gran Fyodor Dostoyevsky, uno de los novelistas más sobresalientes de todos los tiempos, y por este motivo, Canal 22 va a transmitir un programa especial preparado por la Dirección de Noticias de Canal 22 para conmemorar el bicentenario del natalicio de este excepcional novelista. La cita es mañana, jueves 11, a las 5 de la tarde. Y para ir calentando motores esta noche, los invitamos a recordar al autor de Crimen y Castigo. Pocos escritores han sido capaces de destilar a través de su pluma los recónditos confines del espíritu humano, menos aún en el contexto político y social de la Rusia zarista, como Fyodor Dostoyevsky, y más aún con una obra profunda y original que ha sido punto de referencia para otros grandes autores de la literatura en diversas lenguas, como Nietzsche, Camus y Sartre. El célebre moscovita, nacido en 1821, quedó huérfano a edad temprana, primero de madre en 1837 y 2 años más tarde de padre, quien sucumbió ante la depresión y el alcohol. Fue enviado a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, donde su interés por la literatura se despertaría a través de las páginas de Shakespeare y Víctor Hugo, entre otros autores. Con un grado en ingeniería en 1843 y otro militar como subteniente, cambiaría más tarde su vocación de manera permanente por la literatura, después de realizar una traducción de Eugenia Grandet de Balzac.
1849 sería un parteaguas para Dostoyevsky, pues fue arrestado y encarcelado por pertenecer al grupo liberal Círculo Petrachevsky. Cumplió una condena en Siberia, de la que fue liberado en 1854. Novelas como Pobres Gentes y El Doble habían antecedido a esta condena. Tras su liberación, viajó por Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza e Italia entre 1862 y 1863. De vertiginosa existencia, Dostoyevsky escribiría en 1861 Humillados y Ofendidos. Seguirían sumándose obras cumbre como Crimen y Castigo y El Jugador de 1866, El Adolescente de 1875 y la que es quizá una de sus obras más conocidas, Los Hermanos Karamazov, concluida en 1880. El 9 de febrero de 1881, una hemorragia pulmonar le quitó el aliento en San Petersburgo. Su trascendencia mundana también fue literaria y universal, y hoy recordamos a Fyodor Dostoyevsky en el 200 aniversario de su nacimiento. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya saben, mañana a las 5 están avisados y hoy comenzaron las actividades del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y en la programación se incluye un homenaje al productor Nicolás Elis, quien junto con Tatiana Hueso representan a México en la ceremonia de los premios Oscar con el largometraje Noche de Fuego. Aquí toda la información. En su 10ª edición, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos rinde homenaje a Nicolás Elis, productor de Roma, la única cinta mexicana que ha ganado el Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Es este reconocimiento que va también de la mano de los 10 años de vida del festival, pues me dio muchísimo gusto porque pues no había dimensionado un poco como que podía recibir un premio así, ¿no? Normalmente como productor siempre me toca acompañar proyectos, me toca estarlos empujando tras bambalinas, y de repente pues que alguien voltee y celebre mi carrera, mi trayectoria, eso pues la verdad es que me emocionó mucho. Es considerado el rey Midas del cine mexicano, sin embargo, detrás de su éxito no hay ningún truco de magia, sino mucho trabajo y dedicación en cada proyecto en el que participa. Un ejemplo es la mancuerna que ha formado por más de 10 años con Tatiana Hueso. Produjo El Lugar Más Pequeño, un documental que se vio muy poco. Luego hicieron Tempestad, premiada en México y el extranjero. Y este año estrenaron Noche de Fuego, que representa a nuestro país rumbo a los premios Oscar. Las mamás de mis alumnos, y me gustaría que me dijeran qué saben sobre lo que pasó. Yo jamás pensé que íbamos a lograr en tan poco tiempo poder estar representando a México ante los Oscar. En fin, ¿no? O sea, como que cada escalón que hemos logrado subir, pues lo hemos trabajado junto con todo el equipo y los actores, así cuesta arriba. Pero además es productor de otras 2 películas que buscan el Oscar: La Fiera y la Fiesta, codirigida por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, que representa a República Dominicana, y Drunken Birds de Iván Gergovic, que representa a Canadá. La Fiera y la Fiesta pues es una coproducción que empezamos hace yo creo 4 años o 5 años con nuestros amigos mexicanos dominicanos, con Geraldine Chaplin, con Udo Kier, que disfrutamos muchísimo, que es como una película dentro de una película. Y se estrenó en el Festival de Berlín. Ellos son unos grandes directores. Vera, ¿cómo sabe usted que es su nieto? Porque tenemos la misma sangre. También la canadiense Drunken Birds, de Iván Gergovic, que es su ópera prima, que filmamos aquí en México una buena parte de la película, y la otra parte se hizo en Canadá. Pues también siento que es una apuesta bastante interesante. Se estrenó en el Festival de Toronto. Nicolás Elis también ha participado como productor en Pájaros de Verano, dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Con el director Amad Escalante realizaron Eli y la Región Salvaje, y ahora preparan un proyecto más. Noticias 22, Julio López.
Más que merecido este homenaje. Y el talento mexicano también tiene presencia en otras latitudes. Octavio Maya y Gerardo Lisiaga fueron invitados al Festival de Cine Deportivo Sport Film Liberic. Todo esto por un balón. Veamos y escuchemos de qué se trata. Muchas veces me preguntan si no tengo mayores anhelos en la vida, si no quiero llegar algún día a un mundial. El cortometraje mexicano Un Balón, dirigido, escrito y producido por Gerardo Lisiaga y Octavio Maya, fue invitado a participar en el Sport Film Liberec en República Checa, considerado el encuentro cinematográfico de cine y deporte más importante del mundo. Rodeadas de gente que gritan y se animan con solo mi presencia. Nos llena de muchísimo, nos llena de orgullo, y la verdad es que, sobre todo porque es una competición internacional que involucra 70 países, un festival que además tiene el aval del Comité Olímpico Checo y al final del día el aval olímpico internacional, y esto pues le reitera un poco esta posibilidad de que se pueda proyectar, que se pueda conocer sobre todo en el exterior. Y en muchas ocasiones consigo que la gente, los niños, olviden sus penas, su miseria. En esta película participa el futbolista mexicano Oribe Peralta y el actor Héctor Bonilla, quien presta su voz para dar vida a un balón de fútbol que reflexiona sobre su lugar en el mundo, sobre sus sueños y aspiraciones. En la parte de producción, Rubén Camarillo se encargó de la fotografía, Roberto Volado de la edición y de la música Joan Balén, quien también compuso la música de la película Messi. Además, aparecen en pantalla 50 niños que viven en los alrededores de la ladrillera de Teoloyucan. También te digo que estás encerrado entre paredes de concreto. De verdad que ha sido un esfuerzo titánico, porque nosotros no hemos recibido un centavo de nadie. Es totalmente cine independiente. A mí me guardan con gran celo y cariño. Por ahora la película solo está disponible en la Cineteca Mexiquense. Se proyecta antes de cada película hasta el 30 de noviembre. Noticias 22. Julio López. Te cambian. A mí. Y otra cosa que nos tiene muy emocionados es que este sábado 13 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Roberto Cantoral regresan el ciclo de jazz del Lincoln Center. En esa ocasión se presentará el trompetista trinitario Etienne Charles con su cuarteto, y este viernes 12 en nuestra sección Mirando Músicas, Juan Arturo Brennan tendrá como invitado a Eugenio Elías para contarnos todo acerca del regreso del jazz al Centro Cultural Roberto Cantoral. No lo olviden, este sábado 8:30 para que vayan también agendándolo, y no se pierdan Noticias 22 el próximo viernes para saber todo con respecto a Etienne Charles y su cuarteto de visita en México. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en Noticias 22. Ya México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ya hay también agendada una reunión entre los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá. Y además se está concluyendo la COP26, ya viene el refilón. ¿Qué va a pasar? Todo eso nos lo explica Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Buenas noches, pues vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Ya Rafael García Villegas nos daba la pauta para entrar con grandes temas, y ahora los saltos que daremos alrededor del mundo se referirán precisamente a foros internacionales, a organizaciones internacionales, y que son parte de esta gran estructura de la gobernanza internacional para realizar las expectativas de los estados a partir de decisiones consensuadas. Así es que vámonos precisamente a Naciones Unidas. El día de ayer fue un día relevante para México. El Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, se presentó como parte de la intervención de México como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un poco para ponernos en el contexto, hay que decir que la Organización de Naciones Unidas es una organización de carácter universal donde participan 193 estados con voz y voto, y algunos otros que no tienen voto, pero sí tienen voz, como puede ser la Santa Sede, por ejemplo,
que no tiene un voto directo, pero esta organización está compuesta particularmente de 5 órganos principales y una cantidad de oficinas y departamentos que hacen de ella un organigrama muy importante. De esos 5 órganos hay que señalar uno de los principales, que es la Asamblea General, donde confluyen los 193 miembros, cada uno con un voto y con precisamente una igualdad soberana, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, que así lo dispone en su artículo 2, y que finalmente tiene la posibilidad de servir como un ágora universal donde se discuten las decisiones más importantes para la humanidad. Sin embargo, la Asamblea General emite recomendaciones. Las recomendaciones no son vinculantes u obligatorias para los estados, pero marcan directrices de comportamiento muy relevantes que pueden dar luego pauta para la generación de grandes tratados internacionales. Luego, un órgano muy importante que nos interesa destacar es el Consejo de Seguridad, que es un órgano de decisión precisamente para el mantenimiento y la seguridad internacional, mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Y también, por supuesto, se abre todo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas para permitirle participar bajo el arreglo pacífico de solución de controversias y cuando esto no ocurre, poder participar de una manera directa interviniendo en los conflictos armados. En este foro, en este órgano tan importante, donde se consideran prácticamente 15 miembros, de los cuales 5 son los miembros permanentes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, como son China, Francia, la República Federal Rusa, Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y luego 10 miembros que no son permanentes y que van rotando con una posibilidad de estancia de 2 años cada uno. El reparto de esos 10 lugares es importante para señalar cómo es que México llegó al Consejo de Seguridad. En la Asamblea General se votó por 183 miembros de los 193 que México estuviese en 2 años en este Consejo de Seguridad, y los miembros en el Consejo de Seguridad presiden este órgano un mes en ese periodo de tiempo. Este mes de noviembre le toca a México participar como presidente del Consejo de Seguridad. El mandatario se presentó el día de ayer y en su alocución no solamente dirigió a estos estados en su participación, sino que además emitió una declaración muy relevante para muchos estados, aun cuando hubieron varias críticas. En esta ocasión, el mandatario planteó ejes de seguridad y mantenimiento de la paz, considerando a mujeres y jóvenes, pero también hizo un planteamiento de un plan mundial de fraternidad y bienestar, tratando de generar fondos que pudiesen Naciones Unidas hacerlos llegar de manera directa, sin intermediarios, a estos grupos vulnerables o necesitados. Ese plan parte precisamente de que prácticamente las personas más ricas del planeta, cerca de 1,000, puedan participar voluntariamente con un 4% de sus ganancias en contribución a esos grupos vulnerables. También aludiendo en ese sentido, en participación voluntaria, a las grandes empresas hipermillonarias participando también con el pago voluntario, y por supuesto llamando a los miembros del G20, donde México es parte, a que 0.2 del Producto Interno Bruto también lo donen para estas causas de grupos vulnerables. Palabras más, palabras menos, el mandatario deja caer esta iniciativa que ahora le corresponderá al representante de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, es rector de la UNAM y hoy día embajador ante la ONU. Tendrá que trabajar con su equipo cómo va a canalizar esta iniciativa con los diferentes órganos de Naciones Unidas, porque si bien es cierto, se presentó ante el Consejo de Seguridad, no es en este foro precisamente donde se tenga que pasar una resolución para que se pueda decidir. Se tiene que trabajar también con la Asamblea General y con otros mecanismos de las propias Naciones Unidas. Así es que vamos a ver qué ocurre con esta iniciativa del mandatario mexicano. De suyo hay que decir que nadie podría negar que es importante reducir la brecha entre clases sociales, particularmente en aquellas que han precisamente acumulado riqueza de manera exagerada, pero también señalar que en un sistema que está compuesto de estados autárquicos y democráticos, lograr este consenso de suyo va a ser una tarea titánica.
De allí nos vamos precisamente a la invitación que emite el mandatario estadounidense Joe Biden para que el 18 de noviembre se encuentren Justin Trudeau, representando precisamente a Canadá, Andrés Manuel López Obrador a México y Biden para tratar 3 temas fundamentalmente: lo relativo a COVID-19, las vacunas, medidas sanitarias de cara a nuevas y posibles pandemias. Luego, por supuesto, el tema de competencia económica y finalmente el tema de cooperación para temas de flujos migratorios. Así es que estaremos atentos a ver qué resultado hay en ese encuentro. Y finalmente nos vamos a la COP26, este gran acuerdo de París que, como saben, comenzó hace 10 días y que ahora en este día emite un borrador que, a decir de los miembros de la sociedad civil, activistas que en este momento están exactamente en Glasgow, el Reino Unido, donde se realiza esta reunión, señalando su decepción por los resultados con este borrador. El tema de derechos humanos se encuentra entre paréntesis y se alude al Programa de Naciones Unidas al Medio Ambiente, que tiene una perspectiva de que no se va a poder controlar el calentamiento global, que se pretende no supere los 2 grados al 2050. El PNUMA, o Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, señala que el calentamiento global para el 2050 puede llegar a 2.7. ¿Por qué? Porque los estados en esta reunión no han mostrado voluntad ni firmado acuerdo alguno para disminuir, por ejemplo, la explotación del carbono. Australia, uno de los grandes productores, una mina del mundo, ha dicho que no parará prácticamente hasta el 2030 en neutralizar la producción de carbono. Ellos aluden a que si él deja lugar, otros estados harán lo mismo. India y China, que son de los grandes emisores de contaminantes en el mundo, no han tampoco pronunciado cuáles van a ser las acciones contundentes para impedir el calentamiento global. Así es que esperemos el 12 de noviembre haya un resultado contundente que nos dé la posibilidad de reflexión en estos temas. Así las cosas en Visión Global. Muchas gracias, mi querida Eliana. Nos vemos la próxima semana. Urge tratar el futuro del mundo hoy. Y nos vamos a despedir recordando al compositor y director de orquesta francés Henry Rabault. A 148 años de su natalicio, fue alumno de Jules Massenet, además perteneciente a una familia de músicos. Trabajó tanto en la Ópera de París como en Estados Unidos. Él musicalizó muchas piezas teatrales. Su obra se utilizó para bandas sonoras cuando el cine era mudo. Está por ahí El Mercader de Venecia, que es una pieza hermosa inspirada en la obra de William Shakespeare. Y hoy lo recordamos y rendimos tributo con este Andante en Scherzo Opus 8. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.